Los brillantes rayos del sol primaveral entraban por las altas ventanas de la galería, jugando con los lienzos y las esculturas. Astrid Lawrence, una artista de 29 años con una melena pelirroja rebelde, tiraba nerviosa del dobladillo de su vestido esmeralda. Hoy era el gran día, la inauguración de su primera exposición individual en una prestigiosa galería de Nueva York. Sus cuadros, brillantes y atrevidos, llamaban la atención de los visitantes. Formas abstractas se entrelazaban con elementos realistas, creando un estilo único que los críticos ya habían bautizado como neosurrealismo de Lawrence. Astrid sintió que el corazón le latía con emoción y orgullo. «Esto es increíble», susurró para sí misma mientras observaba cómo la gente se detenía ante su obra, comentándola y tomando notas en sus catálogos. En el otro extremo de la sala, Milligan Frost, un analista financiero de 32 años, se ajustaba distraídamente su costosa corbata. Nunca había sido un gran aficionado al arte moderno, pero su jefe había insistido en que asistiera a la exposición, supuestamente para relacionarse con posibles clientes. Milligan pasó lentamente de un cuadro a otro, tratando de averiguar qué tenían de especial. Su mirada se detuvo en un gran lienzo que representaba el entrelazamiento de manos humanas y ramas de árbol. Algo en aquel cuadro le enganchó, haciéndole olvidar el tiempo. «¿Te gusta?», sonó una melodiosa voz a su lado. Milligan se giró y vio a Astrid, cuyos ojos verdes brillaban con curiosidad y ligera excitación. No estoy seguro», respondió con sinceridad. «Pero hay algo en este cuadro que no me deja marchar». Astrid sonrió, y esa sonrisa encantó a Milligan al instante. Esa es una buena señal. El arte debe evocar emociones, aunque no puedas explicarlo de inmediato. Empezaron a hablar y a Milligan le impresionó la pasión con la que Astrid hablaba de su trabajo. Hablaba de la inspiración, del proceso de creación, de las dudas y alegrías de la creatividad. Su entusiasmo era contagioso, y pronto Milligan se encontró mirando los cuadros con ojos completamente distintos. «Nunca me había dado cuenta de que, detrás de cada cuadro pudiera haber una historia», confesó cuando llegaron a la última obra de la exposición. Astrid se rió, y esa risa pareció iluminar toda la galería. «Y nunca pensé que conocería en mi exposición a un analista financiero que realmente se interesara por el arte». Su conversación continuó mucho después de que los últimos visitantes hubieran abandonado la galería. Hablaron de la vida, de sueños, de miedos. Milligan habló de su trabajo, del estrés y las presiones del mundo de las finanzas. Astrid compartió sus dudas y esperanzas como artista emergente. «¿Continuamos nuestra conversación durante la cena?», sugirió Milligan, sorprendido de su propia osadía. Astrid dudó un momento, pero luego asintió. «¿Por qué no? Conozco un sitio estupendo cerca de aquí». Aquella velada fue el comienzo de una relación que se desarrolló rápidamente. Eran tan diferentes, Astrid con su naturaleza bohemia y Milligan con su enfoque estructurado de la vida, pero de algún modo esas diferencias no hacían sino complementarse. Milligan enseñó a Astrid a gestionar mejor sus finanzas y a planificar el futuro. Astrid, por su parte, enseñó a Milligan a encontrar la belleza en lugares inesperados y a apreciar los momentos de espontaneidad. Sus citas estaban llenas de contrastes. Una noche podían pasarla en un restaurante caro, al día siguiente de picnic en el parque, dibujando juntos bocetos incómodos de los transeúntes. Milligan empezó a coleccionar arte, consultando a Astrid cada vez que compraba algo. Astrid, por su parte, empezó a interesarse por la economía e incluso inició una serie de pinturas inspiradas en tablas y gráficos. 6 meses después de su primer encuentro, Milligan le propuso matrimonio. Ocurrió en la misma galería donde se conocieron. Organizó una exposición privada de una nueva serie de obras de Astrid y escondió el anillo en un ramo de flores que le entregó al final de la velada. «Has cambiado mi mundo, Astrid», le dijo arrodillándose.
Me mostraste la belleza donde yo solo veía números. Me enseñaste a apreciar los momentos, no solo los resultados. Hiciste de mi vida una obra de arte. Cásate conmigo. Astrid, con lágrimas en los ojos, se limitó a asentir, incapaz de pronunciar palabra. Se abrazaron y el mundo entero pareció desaparecer a su alrededor. La boda fue pequeña, pero memorable. Combinaron elementos de una ceremonia tradicional con instalaciones artísticas creadas por los amigos de Astrid. En lugar de los votos matrimoniales habituales, intercambiaron libros caseros en los que describían sus sentimientos y promesas mutuas. Pasaron la luna de miel viajando por Europa, visitando museos y galerías. Milligan se sorprendió al descubrir que ahora podía pasarse horas deambulando por las exposiciones, encontrando inspiración y belleza en los lugares más insospechados. De vuelta a Nueva York, empezaron su vida juntos. Astrid seguía pintando y su reputación en el mundo del arte iba en aumento. Milligan la apoyaba en todo, orgulloso del éxito de su esposa. A su vez, Astrid fue su apoyo durante los periodos de estrés en el trabajo, ayudándole a encontrar un equilibrio entre carrera y vida personal. Sus vidas parecían perfectas. Se complementaban y encontraban la armonía en sus diferencias. Pero el destino los estaba preparando para una prueba que pondría a prueba la fuerza de su amor y su devoción mutua. Todo comenzó con una llamada telefónica de madrugada. A Milligan le habían ofrecido un ascenso, un puesto de prestigio en la sede central de la empresa. Era una oportunidad con la que había soñado durante años. Solo había un matiz. El puesto exigía un traslado a otra ciudad, la ciudad natal de Milligan, donde aún vivía su madre. «Es una oportunidad increíble, cariño», dijo Astrid, al ver las emociones encontradas en la cara de su marido. «Podemos hacer frente a la mudanza». Milligan la abrazó, sintiéndose aliviado por su apoyo. «Te quiero, Astrid. ¿Lo sabes?» «Claro que sí», respondió ella con una sonrisa. «Ahora vamos a planear nuestra nueva aventura». No tenían forma de saber que esa nueva aventura sería el mayor desafío de sus vidas y que estaban a punto de conocer a una mujer que pondría su mundo patas arriba. Nubes grises se cernían sobre la ciudad mientras Astrid y Milligan cargaban las últimas cajas en el camión alquilado. Astrid echó una mirada de despedida a su acogedor piso neoyorquino, sintiendo que se le apretaba el corazón. Aquí había creado su mejor obra, aquí había comenzado su matrimonio con Milligan. ¿Lista para un nuevo capítulo de nuestras vidas?, preguntó Milligan, rodeando suavemente los hombros de su esposa con el brazo. Astrid asintió, intentando sonreír. Por supuesto, va a ser interesante. El trayecto hasta Boston, la ciudad natal de Milligan, duró varias horas. Astrid miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba a toda velocidad, intentando imaginar cómo sería su nueva vida. Milligan habló de su infancia, de su madre, de la finca familiar que ahora sería su hogar. «A mamá le encantaría conocerte», dijo, pero Astrid percibió una nota de incertidumbre en su voz. Cuando se adentraron en los suburbios de Boston, Astrid se quedó asombrada. En lugar de las casas modernas que esperaba, se encontraron en un barrio que parecía salido de la época victoriana. Majestuosas mansiones con columnas y torrecillas bordeaban una callejuela bordeada de robles centenarios. «Ya hemos llegado», anunció Milligan entrando en el largo camino de entrada. Astrid contuvo la respiración. Un enorme edificio de piedra oscura de 3 plantas se alzaba ante ellos. Las torres puntiagudas, las vidrieras y las enormes puertas de roble hacían que pareciera que habían entrado en una novela gótica. «Es impresionante», se le escapó a Astrid, sin saber si admirarlo o asustarse. Apenas bajaron del coche, la puerta principal se abrió y una mujer alta y elegante apareció en el umbral. Hilda Frost, la madre de Milligan, parecía recién salida de las páginas de una revista de moda de los años 50.
Su pelo gris estaba peinado en un impecable recogido, y su estricto traje acentuaba su esbelta figura. «Milligan, querido», exclamó al bajar los escalones. Abrazó a su hijo con fuerza y luego se volvió hacia Astrid. «Y esta debe de ser tu esposa». Astrid se sintió observada de pies a cabeza. De repente se dio cuenta de que llevaba los vaqueros desgastados y el pelo despeinado por el largo viaje. «Hola, señora Frost», dijo Astrid extendiendo la mano. «Me alegro mucho de conocerla por fin». Hilda le estrechó la mano suavemente. «Por favor, llámeme Hilda. Ahora somos familia, ¿no?». Había algo en su tono que hizo que Astrid sintiera un escalofrío. «Te enseñaré la casa», dijo Hilda, girando sobre sus talones. Por dentro, la mansión era aún más impresionante. Techos altos, muebles antiguos, cuadros con marcos dorados, todo gritaba siglos de riqueza y tradición. «Vuestra habitación está en el primer piso», les informó Hilda mientras les guiaba por la amplia escalera. «La he conservado tal como era cuando Milligan era niño. Espero que estén cómodos». Astrid miró a su marido. ¿Una habitación para los dos? ¿En la casa de su infancia? Eso era extraño. La habitación era espaciosa, pero daba la sensación de estar atrapada en el tiempo. Pósters de bandas de rock en las paredes, un viejo ordenador sobre el escritorio, trofeos deportivos en las estanterías. «Mamá, quizás podríamos actualizar un poco el interior», sugirió Milligan con cautela. Hilda apretó los labios. «¿Por qué? Todo esto es precioso. Siempre te ha encantado esta habitación». Astrid sintió que Milligan se tensaba. Decidió intervenir. «La habitación es preciosa, Hilda. Quizás podríamos añadir algunas de nuestras cosas para hacerla más nuestras». Hilda miró fríamente a Astrid. «Por supuesto, querida. Haz lo que creas conveniente. Pero no olvides que es una casa histórica. Algunas cosas es mejor dejarlas como están». Con esas palabras, abandonó la habitación, dejando a Astrid y Milligan en un incómodo silencio. «Solo está nerviosa», dijo finalmente Milligan. «Dale tiempo para que se adapte». Astrid asintió, pero la inquietud crecía en su interior. Intuía que tras la fachada de hospitalidad de Hilda se escondía algo más complejo y potencialmente peligroso. Los días siguientes transcurrieron en el ajetreo de la adaptación. Astrid intentaba encontrar un lugar para sus lienzos y pinturas en aquel museo del pasado. Cada vez que intentaba hacer algún cambio, Hilda aparecía como de la nada con útiles consejos sobre la mejor manera de mantener el orden de la casa. Una noche, cuando Milligan se quedó trabajando hasta tarde, Astrid decidió explorar la casa. Recorrió los largos pasillos y observó los retratos familiares de las paredes. Generaciones de Frost le devolvían la mirada desde los lienzos, y Astrid se sintió como una extraña en aquel mundo de dinero antiguo y tradición. En una de las habitaciones descubrió un viejo piano. El polvo de las teclas le indicaba que hacía mucho tiempo que no se tocaba. Astrid pulsó suavemente la tecla y un melodioso sonido se extendió por la habitación. «Preferiría que no tocaras eso», se oyó la voz de Hilda a sus espaldas. Astrid se estremeció y se dio la vuelta. Hilda estaba de pie en la puerta, con rostro impenetrable. «Lo siento, estaba explorando la casa», dijo Astrid. «¿Estás jugando?». Por un momento, el rostro de Hilda se suavizó. Solía tocar hace tiempo, y también cantaba, pero eso fue hace mucho tiempo. Astrid vio un destello de algo, dolor, lamentación, en los ojos de su suegra. «Tal vez podrías tocar algo, me encantaría oírlo». Hilda negó con la cabeza. «No, querida, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, Astrid, esta casa guarda muchas historias, no todas agradables. Ten cuidado en tu investigación». Con esas palabras se alejó, dejando a Astrid confundida. ¿Qué se escondía tras aquellos muros? ¿Qué secretos guardaba la familia Frost?
Por la noche, cuando Milligan regresó del trabajo, Astrid le contó la extraña conversación que había mantenido con su madre. «Mamá siempre ha sido un poco excéntrica», dijo Milligan encogiéndose de hombros. No importaban sus rarezas. Pero Astrid no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Empezó a notar la forma en que Hilda la observa cuando cree que Astrid no puede ver. Cómo interrumpe Bayuba los momentos de intimidad entre Astrid y Milligan. Cómo le recuerda constantemente la tradición familiar y el deber para con la familia Frost. Una mañana, Astrid descubre que todas sus pinturas y pinceles han sido cuidadosamente doblados en una caja y trasladados a una habitación alejada en el desván. «Pensé que estarías más cómoda trabajando allí», dijo Hilda con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hay más luz y no estorbarás a nadie». Astrid quiso objetar, pero Milligan no pareció ver el problema. «Es una gran idea, mamá. Gracias por pensar en Astrid». En ese momento, Astrid se dio cuenta de que su lucha por un lugar en esta casa no había hecho más que empezar. Hilda intentaba, lenta pero firmemente, desplazarla, aislarla de Milligan. Y lo peor de todo era que Milligan no parecía darse cuenta. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido que dormía plácidamente, Astrid miraba al techo, sintiendo que las paredes de esta enorme casa se encogían a su alrededor. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que luchar por su lugar en esta familia. Pero, ¿cómo luchar contra un enemigo invisible? ¿Cómo enfrentarse a la mujer que parecía controlar todos los aspectos de sus vidas? Astrid cerró los ojos, tratando de calmarse. Es artista, está acostumbrada a ver la belleza incluso en los lugares más oscuros. Tal vez, pensó, podría encontrar la manera de convertir esta lúgubre mansión en un verdadero hogar. Tal vez podría derretir el hielo en el corazón de Hilda. Habían pasado 3 semanas desde que se había mudado y Astrid sentía que el ambiente de la casa se volvía cada día más tenso. Intentaba encontrar su ritmo, seguir trabajando en sus cuadros, pero la presencia constante de Hilda la ponía de los nervios. Una mañana, mientras Astrid arreglaba sus nuevas obras en el salón para preparar la visita de un galerista de Boston, Hilda entró en la habitación con una taza de té en la mano. «Oh, vaya», dijo, observando los cuadros con ojo crítico. «¿Estás segura de que quieres exponer esto aquí?» Astrid sintió que sus hombros se tensaban. «Son mis últimas obras, Hilda. Pensé que estaría bien mostrarlas en un entorno más doméstico». Hilda se acercó y examinó uno de los cuadros, una representación abstracta de un paisaje urbano en colores vivos y contrastados. «Me doy cuenta de que el arte moderno tiene su propio valor», empezó Hilda. «Valor», empezó Hilda, haciendo una pausa para tomar un sorbo de té. «¿Pero no crees que estos colores son un poco demasiado agresivos y esas formas parecen casi caóticas? ¿No se supone que el arte debe tranquilizar el alma, no perturbarla?» Astrid respiró hondo, intentando mantener la calma. «El arte puede cumplir distintas funciones, Hilda. A veces debe provocar, hacer pensar y sentir al espectador». «Por supuesto, querida», respondió Hilda con una sonrisa indulgente. «Pero quizá deberías probar con algo un poco más tradicional. Estoy segura de que los paisajes o las naturalezas muertas quedarían mejor en el interior de nuestra casa». Astrid sintió que la ira hervía en su interior. «Agradezco tu opinión, Hilda, pero este es mi estilo. Es lo que hago». «Por supuesto», dijo Hilda, dirigiéndose a la salida. «Piénsalo. Después de todo, ahora formas parte de la familia Frost. Tenemos ciertas expectativas». Cuando Hilda se marchó, Astrid se hundió en el sofá, sintiéndose desolada. Sabía que su arte no era comprendido por todo el mundo, pero las críticas de Hilda le parecieron especialmente dolorosas. Por la noche, Astrid intentó hablar de ello con Milligan, pero él parecía demasiado inmerso en su trabajo como para escucharla realmente. «Cariño»,
Estoy segura de que mamá solo intenta ayudar, dijo sin apartar los ojos de su portátil. Ya sabes lo tradicionalista que es. Dale tiempo para que se adapte. Astrid sintió una punzada de decepción. Milligan, no se trata solo del arte. ¿No te das cuenta de que siempre me critica? Mi ropa, mis modales, incluso la forma en que cojo el tenedor en la cena. Milligan se separó por fin de la pantalla y miró a su mujer. Astrid, sé que la mudanza ha sido difícil para ti, pero, por favor, intenta comprenderlo. Mamá solo quiere que cumplamos ciertas normas. Es importante para ella. ¿Y qué hay de lo que es importante para mí?, preguntó Astrid, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Milligan suspiró y la abrazó. Las cosas mejorarán, ya lo verás. Solo lleva tiempo. Pero el tiempo solo parecía empeorar las cosas. Hilda insistía cada vez más en sus hizo. Empezó a invitar a cenar a sus amigas, señoras mayores de la alta sociedad de Boston, que miraban a Astrid con mal disimulado asombro. «Ah, ¿así que eres artista?», preguntó una de ellas frunciendo los labios. «¿Qué?», inusual para la cuñada de Hilda. Astrid se sintió como una exposición en un museo, expuesta para que todos la vieran y juzgaran. Intentaba ser educada, pero cada día le costaba más. Un día, después de una velada especialmente agotadora, cuando Hilda volvió a criticar su forma de vestir delante de sus invitados, Astrid no pudo soportarlo. «Hilda, me doy cuenta de que intentas ayudar», le dijo, tratando de hablar con calma. «Pero no soy una muñeca que se pueda cambiar a tu antojo. Tengo mi propio estilo, mis propios puntos de vista, y no voy a cambiar solo porque no se ajuste a tus ideas de lo que debe ser una esposa de Frost». Hilda se quedó paralizada, con los ojos entrecerrados. «Querida, solo intento ayudarte a adaptarte. Tienes que darte cuenta de que al casarte con Milligan has asumido cierta responsabilidad. Los Frost no somos solo una familia, somos una institución. Tenemos tradiciones, reputaciones que mantener». «¿Qué pasa con mi reputación?», Astrid objetó. «Soy artista, Hilda. No es solo un hobby, es mi vida, mi carrera. Y no voy a renunciar a ella para satisfacer tus expectativas». Hilda apretó los labios. «Veo que no lo entiendes. Tal vez deberías haber pensado mejor este matrimonio antes de...» «¿Antes de qué?». Astrid la interrumpió, sintiendo que la ira crecía en su interior. «¿Antes de arruinar tu perfecta familia con mi presencia?». «Yo no he dicho eso», replicó Hilda con frialdad. «Pero quizá deberías plantearte si estás preparada para el tipo de vida que llevan los Frost. Milligan se merece una esposa que le apoye, no que le cree problemas». Aquellas palabras golpearon a Astrid como una bofetada. «Amo a Milligan», dijo, tratando de contener el temblor en su voz. «Y yo creía que el amor era lo más importante en una familia. Pero parece que para ti es más importante seguir unas normas anticuadas». Hilda se enderezó, su rostro impenetrable. «El amor es maravilloso, querida, pero no paga las facturas ni mantiene la reputación. Quizá cuando seas mayor te des cuenta». Con esas palabras, Hilda salió de la habitación, dejando a Astrid confundida y enfadada. Aquella noche Astrid no pudo dormir. Se tumbó junto a Milligan, escuchando su respiración constante, y se sintió más sola que nunca. Le quería, pero cada día que pasaba sentía que no solo se perdía a sí misma, sino también a él. A la mañana siguiente, Astrid decidió actuar. No podía cambiar a Hilda, pero sí su situación. Empezó a buscar un estudio en la ciudad, un lugar donde pudiera trabajar lejos de la mirada crítica de su suegra. Cuando se lo comentó a Milligan, para su sorpresa, apoyó la idea. «Quizá te ayudaría mucho a reducir la tensión», le dijo. «Podrás trabajar en un ambiente más tranquilo y mamá dejará de ponerse tan nerviosa con tus cuadros en casa». Astrid sintió una punzada de decepción al ver que Milligan no comprendía la verdadera razón de su decisión, pero se sintió agradecida por al menos esta pequeña victoria. Encontrar un estudio resultó inesperadamente difícil.
Cada vez que Astrid encontraba un lugar adecuado, resultaba que ya estaba ocupado o era demasiado caro. Empezó a sospechar que Hilda estaba interfiriendo de alguna manera en el proceso, pero no había forma de demostrarlo. Mientras tanto, la tensión en la casa seguía aumentando. Hilda se volvió aún más persistente en sus intentos de llamar a Astrid. Empezó a dejar revistas de alta sociedad y libros de etiqueta en lugares destacados. Cada cena se convertía en una lección de comportamiento policía. Astrid sintió que se perdía poco a poco. Empezó a dibujar menos, por miedo a las críticas. Sus ropas de colores brillantes fueron sustituidas por atuendos más conservadores que Hilda aprobaba. Milligan parecía no darse cuenta de estos cambios. Cada vez pasaba más tiempo en el trabajo, y en casa estaba constantemente sumido en sus propios pensamientos. Cuando Astrid intentaba hablar con él de los problemas con su madre, él la rechazaba diciendo que exageraba. Una noche, cuando Milligan volvió a llegar tarde al trabajo, Astrid decidió pasar una velada creativa. Cogió algunas pinturas, colocó lienzos en el salón y empezó a pintar, intentando plasmar todas sus emociones en el lienzo. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que Hilda había entrado en la habitación. Astrid no se dio la vuelta hasta que oyó un fuerte suspiro. Hilda estaba de pie en la puerta, con la cara contorsionada por el horror. «¿Qué estás haciendo?», exclamó. «Estás estropeando los muebles. Estas alfombras son más viejas que tú». Astrid miró hacia abajo y se horrorizó al ver que, efectivamente, unas gotas de pintura habían golpeado la alfombra antigua. «Ya no me había dado cuenta», murmuró. «Lo limpiaré, lo prometo». Pero Hilda ya no escuchaba. «Intenté ser paciente», dijo, con la voz temblorosa por la ira. «He intentado enseñarte a comportarte, pero tú eres incorregible. No mereces formar parte de esta familia». Esas palabras se clavaron como una daga en el corazón de Astrid. «Y tú no tienes derecho a juzgar quién es digno y quién no», gritó ella. «Tú no eres Dios, Hilda. Solo eres una mujer que tiene tanto miedo al cambio que está dispuesta a destruir la felicidad de su propio hijo». Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Luego Hilda, enderezándose hasta alcanzar su estatura completa, dijo fríamente: «Veo que tenía razón sobre ti desde el principio. Nunca serás la verdadera Frost, y haré lo que sea para proteger a mi familia de gente como tú». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Astrid sola entre los pinceles esparcidos y los cuadros inacabados. Habían pasado varias semanas desde aquella terrible pelea, y el ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Hilda y Astrid apenas se dirigían la palabra y solo intercambiaban fríos saludos durante el desayuno. Milligan parecía ajeno a esta tensión, hundiéndose cada vez más en su trabajo. Una noche, durante otra cena, Hilda sacó de repente un tema nuevo. «Milligan, querido», empezó, secándose cuidadosamente los labios con una servilleta, ¿has pensado alguna vez que podría ser el momento de pensar en herederos? La continuación de la familia Frost es una tarea importante, después de todo. Astrid se quedó helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Milligan y ella nunca habían hablado seriamente del tema de los hijos, pensando que era demasiado pronto. Milligan parecía avergonzado. «Mamá, Astrid y yo solo llevamos un año casados. Aún tendremos tiempo de pensarlo». Hilda sacudió la cabeza. «El tiempo vuela rápido, hijo. Ya tengo 60 años y sigo esperando nietos. Además», miró a Astrid, «a algunas mujeres les cuesta quedarse embarazadas después de los 30. Astrid sintió que el color le inundaba la cara. «Hilda, creo que esto es un asunto privado entre Milligan y yo», dijo, tratando de mantener la calma. «Por supuesto, querida», respondió Hilda con una sonrisa falsa. «Solo estoy preocupada por el futuro de nuestra familia.
Después de todo, te das cuenta de que ser madre es una gran responsabilidad, ¿no? Quizá deberías pensar en dejar tu carrera artística y concentrarte en tu familia. Astrid sintió que la ira hervía en su interior. Mi arte forma parte de mí, Hilda. No voy a renunciar a él. ¿Pero no es más importante la familia?, insistió Hilda. ¿No quieres darle hijos a Milligan o tus aficiones son más importantes? Milligan finalmente intervino. Mamá, por favor, no discutamos esto ahora. Pero Hilda no pudo contenerse más. Solo quiero que seas feliz, hijo. Te mereces una esposa que ponga a la familia en primer lugar. Astrid se levantó bruscamente de la mesa. Disculpadme, necesito un poco de aire fresco, dijo, y salió rápidamente de la habitación, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Salió al jardín, respirando el aire fresco del atardecer. Las palabras de Hilda resonaban en su cabeza. Era realmente egoísta. ¿Podría ser que no fuera una esposa lo suficientemente buena para Milligan? Al cabo de unos minutos oyó pasos detrás de ella. Era Milligan. Astrid, siento lo de mamá, dijo abrazándola. Sabes que solo está preocupada. Astrid se volvió hacia él. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú también crees que debería dejar el arte y convertirme en... ¿qué? ¿Un ama de casa? Milligan parecía confuso. No, claro que no. Te quiero tal como eres, pero quizá deberíamos pensar en tener hijos. Ahora no, pero en el futuro. Astrid sintió que se le apretaba el corazón. Milligan, no estoy preparada. Ahora mismo no. Creo que tenemos que solucionar nuestros problemas antes de pensar en tener hijos. Él asintió, pero Astrid pudo ver la decepción en sus ojos. Lo comprendo. Vamos a darle tiempo, ¿vale? Volvieron a la casa, pero Astrid no podía evitar la sensación de que algo había cambiado entre ellos. En los días siguientes, Astrid notó que Milligan estaba más pensativo. A menudo miraba las fotos de su infancia que colgaban en el pasillo con una especie de nostalgia en la mirada. Astrid sentía que lo estaba perdiendo, que Hilda estaba abriendo una brecha entre ellos, lenta pero inexorablemente. Un día, cuando Milligan volvía a llegar tarde al trabajo y Hilda se había ido a su reunión semanal con sus amigas, Astrid decidió explorar el desván. Esperaba encontrar allí un lugar para su pequeño estudio, lejos de la mirada crítica de su suegra. Rebuscando entre viejas cajas y baúles, Astrid se topó con algo inesperado. Era una gran carpeta llena de viejos programas, carteles de teatro y recortes de periódico. En todos ellos aparecía el nombre de Hilda Frost, pero no como dama de sociedad, sino como cantante de ópera. Astrid miró asombrada las fotos de una joven Hilda en el escenario. Su rostro estaba radiante, sus ojos ardían de pasión. Era una mujer diferente de la fría y calculadora Hilda que Astrid había conocido. Entre los papeles encontró un disco antiguo. En la portada había una foto de Hilda con un precioso traje de escena. La inscripción decía, Hilda Frost, estrella emergente de la ópera. Astrid estaba asombrada. ¿Por qué Hilda nunca había hablado de su carrera? ¿Por qué había abandonado los escenarios? Sumida en sus pensamientos, Astrid no se dio cuenta de que Hilda entraba en la habitación. Solo se giró cuando oyó un fuerte suspiro. Hilda estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Astrid se levantó con el disco en la mano. «Hilda, no sabía... ¿Eras cantante? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Por un momento el rostro de Hilda se ablandó, un destello de dolor en sus ojos. Pero luego volvió a ponerse la máscara de frialdad. «Fue hace mucho tiempo», cortó. «No tiene importancia». «¿Pero cómo pudiste dejarlo atrás?», insistió Astrid. «A juzgar por esas críticas tenías talento, tenías una brillante carrera por delante». Hilda se acercó, sus ojos brillaban con ira y... algo más. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? «No sabes nada», dijo en voz baja. «Tomé una decisión. La familia es lo primero.
Renuncié a mis sueños por Milligan, por la continuación de la familia Frost, y espero lo mismo de ti. Astrid sintió que el corazón se le apretaba de simpatía y miedo al mismo tiempo. ¿Pero no se pueden tener ambas cosas? ¿No se puede ser una buena madre y a la vez no renunciar a las propias pasiones? Hilda sonrió amargamente. Niña ingenua, ¿crees que el mundo es tan sencillo? A veces tenemos que sacrificar lo que amamos por los que amamos. ¿Pero es justo?, preguntó Astrid. ¿No nos hace desgraciados a la larga? Por un momento, la máscara de Hilda se resquebrajó, y Astrid vio un profundo dolor en sus ojos. Pero entonces Hilda se enderezó y dijo fríamente: «La vida no es justa, querida. Cuanto antes te des cuenta, mejor. Ahora, si fueras tan amable de dejar estas cosas en paz y largarte de aquí». Astrid quiso decir algo más, pero se dio cuenta de que era inútil. Volvió a meter con cuidado el disco en la caja y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta y vio a Hilda, creyendo que estaba sola, acariciando suavemente la tapa del disco y una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Aquel momento hizo que Astrid mirara a su suegra con otros ojos. Tal vez tras la máscara de frialdad y crueldad se escondía una mujer que ella misma era víctima de las circunstancias y de las expectativas de la sociedad. Por la noche, cuando Milligan regresó a casa, Astrid decidió hablarle de su descubrimiento. ¿Sabías que tu madre era cantante de ópera?, le preguntó cuando se quedaron solos. Milligan puso cara de sorpresa. Sí, claro que lo sabía, pero rara vez habla de ello. Dejó los escenarios cuando se casó con su padre. ¿Y nunca te preguntaste por qué?, insistió Astrid. ¿No te parece extraño que abandonara por completo su carrera? Milligan se encogió de hombros. Ese tipo de cosas eran habituales en aquella época. Las mujeres a menudo sacrificaban sus carreras por sus familias. Astrid sintió que la frustración crecía en su interior. ¿Y usted cree que eso está bien? ¿Quieres que renuncie también a mi arte por... ¿qué? ¿Para ser la esposa perfecta de Frost? Milligan parecía confuso. Astrid, nunca te pedí que hicieras eso. Te quiero tal y como eres. Pero tampoco me proteges cuando tu madre intenta cambiarme, objetó Astrid. Dejas que me presione, que me critique, mi arte, mi forma de vida. Milligan suspiró. Solo intento mantener la paz en la familia. Mamá es una persona complicada, pero nos desea lo mejor. ¿Aunque su idea del bien nos haga desgraciados?, preguntó Astrid. Milligan no contestó, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Astrid sentía el abismo que crecía entre ellos, y no sabía cómo salvarlo. Aquella noche, Astrid no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Hilda, en sus sueños incumplidos, en cómo la amargura y la decepción pueden cambiar a una persona. Pensó en Milligan, dividido entre el amor a su esposa y el deber hacia su madre. Y pensó en sí misma, en sus sueños, en su arte, en lo que estaba dispuesta a sacrificar por amor y por su familia, y en dónde estaba el límite en el que el sacrificio era demasiado grande. Astrid se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir el ejemplo de Hilda, renunciar a sus ambiciones y convertirse en el tipo de esposa que la sociedad de Frost esperaba, o podía luchar por sí misma, por su arte, por su individualidad. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por esa elección? Habían pasado unos días desde que Astrid descubrió el pasado de Hilda como cantante de ópera. El ambiente en la casa se había vuelto aún más tenso, si cabe. Hilda evitaba a Astrid, y cuando tenían que comunicarse, su tono era aún más frío y distante que de costumbre. Astrid intuía que había algo más detrás de la historia. No podía evitar la sensación de que había algunos secretos en la familia Frost que aún esperaban ser revelados. Una mañana, cuando Milligan se había marchado a trabajar e Hilda había ido a su tratamiento semanal en el balneario, Astrid decidió investigar un poco. Empezó por la biblioteca.
una enorme sala repleta de libros, documentos y reliquias familiares. Astrid revisó metódicamente estanterías, cajones y armarios sin saber muy bien qué buscaba. Al cabo de unas horas, cuando empezaba a perder la esperanza, le llamó la atención un viejo álbum de cuero oculto tras una hilera de libros de genealogía de la familia Frost. Con temor, Astrid abrió el álbum. En su interior había viejas fotografías, algunas tan descoloridas que apenas podía distinguir las imágenes. Reconoció a la joven Hilda en varias de las fotos, hermosa, sonriente, nada que ver con la mujer que conocía ahora, pero lo que más le llamó la atención fue una fotografía en la que Hilda aparecía con un hombre al que Astrid no había visto nunca. Estaban de pie, abrazados, delante del teatro y parecían locamente felices. En el reverso de la fotografía estaba la leyenda Hilda y James, estreno de La Traviata, 1985. ¿James? Astrid nunca había oído ese nombre. Sabía que el padre de Milligan se llamaba Edward y que murió cuando Milligan era solo un niño. ¿Quién era entonces ese James? Mientras seguía hojeando el álbum, Astrid encontró un sobre escondido entre las páginas. Dentro había cartas escritas con una hermosa caligrafía. Estaban dirigidas a Hilda y firmadas «Para siempre tuyo, James». Cada vez más emocionada, Astrid empezó a leer las cartas. Contaban la historia del apasionado amor entre Hilda y James, que al parecer habían estado juntos durante la carrera de ópera de ella. James era pianista y a menudo acompañaba a Hilda en sus actuaciones. En su última carta, fechada en 1986, James escribió: «Mi querida Hilda, comprendo tu decisión, aunque me rompe el corazón. Dices que debes casarte con Edward Frost, que es tu deber para con tu familia, pero ¿no es el amor más importante que el deber? No significan nada nuestros sueños de música, de un futuro juntos. Te esperaré, Hilda. Siempre te esperaré. Si cambias de opinión, si te das cuenta de que no puedes vivir sin música, sin nuestro amor, aquí estaré. Siempre tuyo, James». Astrid sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Muchas cosas estaban quedando claras ahora. La amargura de Hilda, su obsesión por el control, su insistencia en que Astrid renunciara a su arte por su familia. La propia Hilda había tomado una vez esa decisión y parecía no haberla asumido nunca. Absorta en sus pensamientos, Astrid no se dio cuenta de que Milligan entraba en la habitación. Había llegado a casa antes de lo habitual y, al ver la luz en la biblioteca, decidió comprobar quién estaba allí. «Astrid, ¿qué haces aquí?», preguntó, mirando sorprendido los cuadros y cartas esparcidos sobre la mesa. Astrid dio un respingo de sorpresa. «Milligan, he encontrado estas viejas fotografías y cartas. ¿Sabías algo de esto? ¿Sobre James?». Milligan frunció el ceño y se acercó. «¿James? ¿Quién es?». Astrid le tendió la fotografía y las cartas. «Parece que era el amante de tu madre antes de casarse con tu padre. Estuvieron juntos durante su carrera en la ópera». Milligan miró el material con incredulidad. Su rostro palidecía cada vez más a medida que leía. «Yo no sabía nada de eso», murmuró. «Mamá nunca me lo dijo. Siempre pensé que dejó la etapa porque quería formar una familia, no porque la obligaran». Astrid apoyó suavemente la mano en el hombro de su marido. «Milligan, creo que tu madre sacrificó mucho por la familia Frost, y quizá por eso insiste tanto en que yo haga lo mismo». Milligan parecía sorprendido. «Pero eso no está bien. No puedes obligar a alguien a renunciar a sus sueños». «Me alegro de que pienses así», dijo Astrid con alivio, «porque no quiero renunciar a mi arte. Te quiero, Milligan, pero no puedo dejar de ser yo por ajustarme a las expectativas de tu madre». Milligan rodeó a Astrid con el brazo. «No quiero que renuncies a nada por mí. Te quiero tal y como eres. Tenemos que hablar con mamá, solucionar todo esto». Pero antes de que Astrid pudiera responder,
oyeron un grito agudo detrás de ellas. Al volverse, vieron a Hilda en la puerta de la biblioteca. Tenía la cara blanca como la tiza y los ojos abiertos de horror al ver las fotografías y las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Qué estáis haciendo?», siseó, acercándose rápidamente a la mesa. «¿Quién te ha dejado hurgar en mis objetos personales?» «Mamá», empezó Milligan, «no pretendíamos invadir tu intimidad, pero quizá deberíamos hablar de ello, sobre James, sobre tu carrera». «¡Cállate!», gritó Hilda, con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. «No sabéis nada, nada». Se volvió hacia Astrid con los ojos encendidos de rabia. «Eres tú has montado todo esto. Intentas destruir a nuestra familia, poner a mi hijo en mi contra». Astrid intentó defenderse. «Hilda, no pretendía hacer daño, solo intentaba entender». «¿Entender qué?», Hilda la interrumpió. «¿Crees que leyendo unas viejas cartas puedes juzgar mi vida, sobre mis decisiones? No sabes nada de los sacrificios que he hecho por esta familia». Milligan intentó tranquilizar a su madre. «Mamá, por favor, hablemos. No te estamos juzgando. Solo queremos entender». Pero Hilda ya estaba más que enfadada. «¿Entender? ¿Queréis entender? De acuerdo, os lo diré. Yo amaba a James. Amaba la música. Pero ¿sabes qué? El amor no paga las cuentas. El amor no te da estabilidad. Elegí la seguridad, elegí un futuro para mi hijo. Y no me arrepiento». Se volvió hacia Astrid con los ojos brillantes. «Supongo que esto fue idea tuya. Decidiste jugar a los detectives en mi casa». Astrid intentó defenderse. Hilda solo quería entender. ¿Entender? Hilda sonrió amargamente. «No entiendes nada y nunca lo entenderás. Mi pasado es asunto mío y lo seguirá siendo». Recogió las fotografías y las cartas apretándolas entre las manos. «Ahora escúchame con atención. A partir de este momento, la biblioteca, mi estudio y el ala este de la casa están cerrados para ti. No toleraré más intromisiones en mi vida». Hilda miró a su hijo. «Milligan, no esperaba esto de ti. Me has decepcionado de verdad. Y tú, querida, parece que nunca has aprendido a comportarte como un miembro de la familia Frost. Quizá deberías plantearte si eres digna de llevar nuestro nombre». Dirigiéndose a la salida, Hilda lanzó por encima del hombro. «Espero tus disculpas en la cena. Ahora, si me disculpas, tengo que dar órdenes a los criados». Se marchó, dejando a Astrid y Milligan estupefactos. El sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Milligan se volvió hacia Astrid con el rostro pálido. Nunca había visto a mamá tan furiosa. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Astrid respiró hondo. «No lo sé, Milligan. Creo que hemos ido demasiado lejos, y me temo que ya no hay vuelta atrás». Habían pasado varias semanas desde el incidente en la biblioteca. El ambiente en la casa era tenso, como si todos caminaran sobre hielo delgado. Hilda había cumplido su palabra. La biblioteca, su estudio y el ala este de la casa estaban vedados a Astrid y Milligan. Las cenas transcurrían en un silencio opresivo, interrumpido únicamente por el tintineo de los cubiertos. Astrid se sentía cada vez peor. Sentía náuseas y cansancio todo el tiempo. Al principio lo achacó al estrés, pero cuando los síntomas persistieron, decidió hacerse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Sorprendida por la noticia, Astrid no sabía si alegrarse o llorar. Por un lado, la idea de un bebé le llenaba el corazón de ternura. Por otro, no podía imaginarse criando a un niño en aquel ambiente tóxico. Por la noche, cuando Milligan regresó del trabajo, Astrid decidió comunicarle la noticia. «Milligan, tenemos que hablar», le dijo cuando se quedaron solos en el dormitorio. Milligan parecía cansado. Últimamente estaba cada vez más inmerso en su trabajo, como si tratara de evadirse de sus problemas domésticos. «¿Qué pasa, querida?». Astrid respiró hondo. «Estoy embarazada». Milligan se quedó congelado en su sitio, con los ojos desorbitados. ¿Estás segura?».
Astrid asintió. Sí, me hice una prueba, y los síntomas, creo que estoy embarazada desde hace unas semanas. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Milligan. Corrió hacia Astrid y la abrazó con fuerza. Es maravilloso. Vamos a ser padres. Su alegría era contagiosa, y Astrid sintió que sus propios temores retrocedían. Por un momento, se permitió imaginar a su feliz familia, ella, Milligan y su bebé. Pero entonces la realidad se lo recordó. Milligan, dijo Astrid en voz baja, ¿cómo vamos a contárselo a tu madre? La sonrisa de Milligan se desvaneció. Oh, no había pensado en eso. Quizá esto nos ayude a arreglar nuestra relación, sugirió Astrid esperanzada. Al fin y al cabo, estamos hablando de su nieto o nieta. Milligan asintió, aunque la duda se leía en sus ojos. Tal vez. Se lo diremos mañana en el desayuno. La mañana siguiente amaneció despejada y soleada, lo que Astrid interpretó como una buena señal. Bajó a desayunar, sintiendo una mezcla de excitación y temor. Hilda ya estaba sentada a la mesa, hojeando el periódico de la mañana. Apenas miró a Astrid y Milligan cuando entraron. «Buenos días, mamá», dijo Milligan. «Tenemos noticias». Hilda levantó la vista del periódico con la mirada fría. ¿Sí? Astrid apretó el pecho en busca de aire. Hilda, estoy embarazada. Por un momento, el silencio se hizo en la habitación. Luego, Hilda dobló lentamente el papel y lo colocó sobre la mesa. Así es, dijo en tono uniforme. ¿Y cuándo te has enterado? Ayer, respondió Milligan. Decidimos comunicárselo de inmediato. Hilda asintió. Bueno, supongo que hay que felicitarte. Espero que te des cuenta, Astrid, de la responsabilidad que supone ser la madre del hijo de los Frosts. Astrid sintió que se le apretaba el corazón. Incluso en un momento así, Hilda no podía resistirse a una pulla. Sí, Hilda, lo entiendo. Bien, dijo Hilda levantándose de la mesa. En ese caso, creo que tenemos mucho que discutir. Tu alimentación, tu régimen diario, la preparación de la guardería. Me pondré en contacto con los mejores especialistas. Astrid y Milligan echaron un vistazo. No era exactamente lo que esperaban, pero al menos Hilda no parecía enfadada. Gracias, mamá, dijo Milligan. Agradecemos tu ayuda. Hilda asintió. Por supuesto que sí. Ahora, si me disculpan, tengo una cita. Salió de la habitación, dejando a Astrid y Milligan perplejos. Bueno, podría ser peor, dijo Milligan inseguro. Astrid asintió, pero la inquietud crecía en su interior. La reacción de Hilda había sido demasiado contenida. Había esperado alegría o enfado, pero no aquella fría aceptación. En los días siguientes, Astrid intentó mejorar su relación con Hilda. Intentó ser más atenta, siguió todos los consejos dietéticos y de régimen que le daba su suegra. Un día incluso le propuso que eligieran juntas el diseño de la habitación del bebé. «Eres muy amable, querida», dijo Hilda con una leve sonrisa. «Pero ya me he puesto en contacto con el mejor diseñador de Boston. Él sabe lo que conviene a la guardería de los Frost». Astrid sintió una punzada de decepción. «¿Pero no deberíamos participar Milligan y yo? Al fin y al cabo, es nuestro bebé». Hilda la miró con leve irritación. «Astrid, querida, te das cuenta de que no estamos hablando solo de un bebé, sino del heredero de la familia Frost, ¿verdad? No puedes confiar en decisiones de aficionados». Astrid sintió que la ira hervía en su interior, pero se contuvo. «Lo entiendo, Hilda, pero tal vez podríamos al menos mirar los bocetos juntas». Hilda suspiró. «De acuerdo, si eso es lo que quieres, te enseñaré los bocetos cuando estén listos». Pero pasaron los días y Astrid nunca vio los bocetos. Además, se dio cuenta de que Hilda había empezado a pasar mucho tiempo detrás de las puertas cerradas de su estudio, a menudo hablando por teléfono con voz apagada. Un día,
Al pasar por delante del estudio, Astrid oyó un fragmento de conversación. Ah, sí, me doy cuenta de que es difícil. Pero te das cuenta de lo que está en juego, ¿verdad? No, no, nada ilegal. Solo tenemos que encontrar la manera de... Sí, así es. Gracias. Esperaré su llamada. Astrid se quedó inmóvil con el corazón latiéndole frenéticamente. ¿De qué estaba hablando Hilda? ¿Qué estaba planeando? Mientras tanto, Milligan estaba cada vez más distante. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo y en casa se mostraba distraído y silencioso. Cuando Astrid trató de hablar con él sobre sus preocupaciones acerca de Hilda, él las desechó. Astrid, estás exagerando, dijo cansado. Mamá solo quiere que todo sea perfecto para el bebé. Es su primer nieto, déjala saborear el momento. Pero Astrid no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Empezó a observar a Hilda más de cerca, tratando de averiguar qué estaba tramando. Una noche, cuando Milligan volvió a llegar tarde al trabajo, Astrid decidió arriesgarse. Sabía que Hilda se había marchado a su reunión semanal con sus amigas y decidió aprovechar el momento para colarse en su despacho. Su corazón latía con fuerza mientras abría la puerta con cautela. Dentro todo estaba perfectamente ordenado, ni un solo papel a la vista. Astrid empezó a revisar con cautela los cajones del escritorio, pero estaban cerrados con llave. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Hilda había vuelto pronto. Astrid miró asustada a su alrededor, buscando dónde esconderse, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué haces aquí? Llegó la gélida voz de Hilda desde la puerta del estudio. Astrid se giró lentamente, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Hilda, yo te estaba buscando. Quería hablarte de la guardería. Hilda la miró, y en sus ojos Astrid vio algo que la hizo temer de verdad. No era solo ira o enfado, era odio frío y calculador. Estás mintiendo, dijo Hilda en voz baja. Me estás espiando, registrando mis cosas. No, Hilda, te juro que no. Cállate. Hilda la interrumpió. He intentado ser paciente. Intenté darte una oportunidad, pero ahora veo que me equivoqué. Nunca serás una verdadera Frost. Eres una amenaza para esta familia. Astrid sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir, Hilda? Hilda sonrió, y esa sonrisa daba más miedo que cualquier grito. Ya lo verás, querida, lo verás muy pronto. Con esas palabras salió del estudio, dejando a Astrid sumida en la confusión y el miedo más absolutos. La mañana estaba nublada, como presagiando los acontecimientos que se avecinaban. Astrid se despertó con una sensación de pesadez en el alma. Había pasado una semana desde el incidente en el estudio de Hilda, pero la tensión en la casa no había hecho más que aumentar. Hilda se había vuelto aún más fría y distante, y Milligan parecía estar completamente absorto en su trabajo, casi nunca en casa. Astrid bajó a desayunar sintiéndose ligeramente mareada, algo habitual en su situación. Hilda ya estaba sentada a la mesa leyendo el periódico. Apenas miró a su cuñada cuando entró. «Buenos días, Hilda», dijo Astrid, tratando de ser cortés. «Buenos días», respondió Hilda brevemente, sin apartar los ojos del periódico. El desayuno transcurrió en el tenso silencio habitual. Cuando Astrid estaba a punto de marcharse, Hilda habló de repente. «Astrid, querida, ¿podrías ayudarme hoy a limpiar el salón? Quiero dejar la casa lista para los invitados de la semana que viene». Astrid miró sorprendida a su suegra. Era la primera petición de ayuda en mucho tiempo. «Por supuesto, Hilda, estaré encantada de ayudar». Hilda asintió. «Estupendo. Estaré allí en una hora». Astrid subió a su habitación, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y recelo. Podría ser que Hilda hubiera decidido por fin arreglar las cosas, o se trataba de una trampa. Una hora más tarde, Astrid bajó al salón. Hilda ya estaba allí, arreglando jarrones de flores. «Ah, aquí estás», dijo. «Por favor,
Empieza limpiando la plata del armario. Ten mucho cuidado. Algunos son muy antiguos y valiosos. Astrid asintió y se puso manos a la obra. Sacó con cuidado los candelabros, jarrones y cubiertos de plata, los limpió con un paño suave y los volvió a colocar en su sitio. El trabajo era monótono, pero en cierto modo tranquilizador. De repente, Hilda se levantó bruscamente. «Oh, lo había olvidado por completo. Tengo que hacer una llamada urgente. ¿Te las arreglarás aquí sola, querida?» «Sí, por supuesto», respondió Astrid. Hilda salió rápidamente de la habitación. Astrid siguió trabajando, sumida en sus pensamientos. Pensaba en el futuro, en el bebé, en cómo cambiarían sus vidas después de que naciera. Al cabo de un rato, Hilda regresó. Parecía un poco nerviosa, pero Astrid no le dio mucha importancia. «He terminado con la plata, Hilda», dijo. «¿Qué más hay que hacer?» Hilda recorrió la habitación con mirada atenta. «Creo que es suficiente por hoy. Gracias por tu ayuda, querida. Ya puedes irte». Astrid asintió y se dirigió a la salida, pero en la puerta la detuvo la voz de Hilda. «Oh, Astrid, lo había olvidado por completo. ¿Has visto la cajita de oro que suele estar sobre la repisa de la chimenea? No la encuentro». Astrid se dio la vuelta, frunciendo el ceño. «No, no la he visto. ¿Qué hay en ella?» «Oh, no gran cosa», dijo Hilda despreocupadamente. «Solo algunas viejas joyas de la familia. Debí de cambiarlas de sitio y olvidarlas». Astrid sintió un escalofrío. Algo en el tono de Hilda la hizo recelar. «Puedo ayudarte a buscar si quieres». «No, no, no te preocupes», respondió Hilda rápidamente. «Estoy segura de que la encontrarán. Ve a descansar». Astrid salió de la habitación a regañadientes, sintiendo que su ansiedad iba en aumento. Por la tarde, cuando Milligan regresó del trabajo, había un ambiente extraño en la casa. Hilda se reunió con él en el vestíbulo con cara de preocupación. «Milligan, querido, me alegro de que hayas vuelto», le dijo. «Tenemos un problema». «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Milligan quitándose el abrigo. Hilda bajó la voz. «Han desaparecido las joyas de la familia, las que estaban en la caja de oro de la repisa de la chimenea». Milligan frunció el ceño. «¿Cómo es posible? ¿Quizá las has cambiado de sitio?» «No, he mirado por todas partes». Hilda sacudió la cabeza. «Han desaparecido». En ese momento Astrid salió al pasillo. Cuando vio a Milligan, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver las caras serias de su marido y su suegra. «¿Qué está pasando?», preguntó. Hilda se volvió hacia ella y Astrid vio algo parecido al triunfo en sus ojos. «Astrid, querida, ¿sabes dónde ha ido a parar la caja de oro de la repisa de la chimenea?» Astrid sintió que el corazón le latía más deprisa. «No, ya te dije esta tarde que no la había visto». Hilda suspiró. «Verás, esa caja contenía unas joyas familiares muy valiosas, y ahora han desaparecido». Milligan desvió la mirada de su madre a su esposa. «Espera, no creerás que...» «Milligan», le interrumpió Hilda, «no quiero acusar a nadie, pero los hechos son estos. La caja desapareció hoy cuando Astrid me ayudaba a limpiar el salón, y ella era la única que se había quedado allí sola». Astrid sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Hilda, no pensarás que yo jamás lo haría». Milligan dio un paso hacia su mujer. «Astrid, ¿estás segura de que no has visto la caja? ¿Quizás la moviste accidentalmente a algún sitio?» Astrid no podía creer lo que oía. «Milligan, ¿sospechas de mí? Yo no he cogido ninguna caja». Hilda negó con la cabeza. «Astrid, querida, si se trata de un malentendido, dinos dónde está la caja. No nos enfadaremos». Astrid sintió que el pánico se apoderaba de ella. «No lo sé. Yo no he cogido nada. Hilda, ¿por qué haces esto?» Milligan parecía confuso. «Astrid, cálmate. Vamos a registrarlo todo. Estoy segura de que encontraremos la caja». La siguiente hora transcurrió en una búsqueda febril.
Astrid podía sentir los ojos suspicaces de Hilda sobre ella y los cada vez más preocupados de Milligan. Sabía que era una trampa, pero no veía cómo salir de ella. Finalmente, Hilda se detuvo en medio del salón. «Creo que deberíamos llamar a la policía», dijo con firmeza. «¿Qué?», exclamó Astrid. «¿Para qué? Yo no he cogido nada». Milligan parecía conmocionado. «Mamá, no nos precipitemos. A lo mejor la caja se ha perdido». Pero Hilda se mostró inflexible. «Milligan, estamos hablando de joyas familiares valoradas en cientos de miles de dólares. No podemos hacer la vista gorda». Se volvió hacia Astrid. «Si eres inocente, no tienes nada que temer. La policía lo averiguará todo». Astrid sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Hilda, por favor, no hagas esto. Sabes que no soy una ladrona». Pero Hilda ya había sacado su teléfono. Astrid se volvió hacia su marido desesperada. «Milligan, no vas a dejar que haga esto, ¿verdad? Me conoces». Milligan parecía desgarrado. «Astrid, yo no sé qué pensar. Si me dices dónde está la caja». «Pero no lo sé», gritó Astrid, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «¿Por qué no me crees?». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Hilda fue a abrir, y un momento después 2 policías entraron en el salón. «Buenas noches», dijo uno de ellos. «Hemos recibido una denuncia por desaparición de objetos de valor». Hilda los puso rápidamente al corriente, acordándose de mencionar que Astrid era la única que se había quedado sola en la habitación. Astrid podía sentir que las paredes se encogían a su alrededor. «Señora», se dirigió a ella el segundo policía, «¿le importa que miremos entre sus cosas?». Astrid negó con la cabeza, sintiéndose completamente impotente. «Por favor, no me he llevado nada». Los policías subieron a su habitación. Astrid, Milligan e Hilda los siguieron. Astrid los observó metódicamente revisar sus cosas, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. De pronto, uno de los policías se enderezó, sosteniendo algo en la mano. «¿Es esto lo que busca, señora?», preguntó, volviéndose hacia Hilda. En su mano había una pequeña caja de oro. Astrid sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «No, no, eso es imposible. Yo no la he puesto aquí». Hilda sacudió la cabeza, su rostro expresaba una profunda decepción. «Oh, Astrid, ¿cómo has podido?». Milligan parecía sorprendido. «Astrid, ¿por qué?». Astrid desvió la mirada de su marido a su suegra, sintiendo que el pánico la invadía. «Yo no lo hice. Hilda, díselo». «Sabes que yo no cogí la caja». Pero Hilda se limitó a darse la vuelta, con los hombros caídos. «Estoy muy decepcionada, Astrid. Intenté darte una oportunidad, pero tú traicionaste nuestra confianza». El policía se adelantó. «Señora, voy a tener que pedirle que nos acompañe a comisaría para declarar». Astrid sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se volvió hacia Milligan buscando apoyo, pero solo vio dolor e incredulidad en sus ojos. «Milligan, por favor», susurró. «Sabes que yo nunca». Pero Milligan apartó la mirada. No sé qué pensar, Astrid». Hilda puso la mano en el hombro de su hijo. «Milligan, querido, deja que la policía haga su trabajo. Estoy segura de que las cosas se aclararán». Astrid sintió que la sacaban de la habitación. Lanzó una última mirada a Milligan, de pie junto a su madre, y se dio cuenta de que había perdido. Hilda había ganado. Cuando la puerta del coche de policía se cerró tras ella, Astrid se permitió romper a llorar. Se puso la mano en el estómago y susurró: «Lo siento, cariño. Mamá intentará arreglarlo. No dejaré que nos separen». El coche arrancó, llevándose a Astrid lejos de la casa que nunca llegó a ser su verdadero hogar, del marido que no podía creerla y de la suegra cuyo odio era más fuerte que cualquier vínculo familiar.
Astrid salió de la comisaría a primera hora de la mañana, entrecerrando los ojos contra la brillante luz del sol. Una noche de interrogatorios la había dejado exhausta, pero al menos no la habían detenido. Tomó una bocanada de aire fresco, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo primero que hizo Astrid fue sacar su teléfono. La batería estaba casi agotada, pero el aparato seguía funcionando. Con dedos temblorosos marcó el número de Milligan. Pitidos, pitidos, y buzón de voz de nuevo. Astrid sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. «Milligan, soy yo», dijo después de la señal. «Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. No hice lo que se me acusa. Por favor, créeme». Envió varios mensajes más, rogándole a su marido que se pusiera en contacto con ella. No obtuvo respuesta. Astrid miró a su alrededor. Estaba en una zona desconocida de la ciudad, sin ropa de abrigo y sin un plan de acción claro. Pero de una cosa estaba segura. Tenía que volver a casa y hablar con Milligan en persona. Al comprobar el saldo de su tarjeta, Astrid descubrió que le quedaban unos $500 en la cuenta. Pidió un taxi para ir a casa de los Frost. El trayecto duró unos 40 minutos. Durante el trayecto, Astrid jugueteó nerviosamente con el dobladillo de su blusa, tratando de pensar qué decirles a Milligan y a Hilda. ¿Cómo convencerles de su inocencia? Finalmente, el taxi se detuvo frente a un portal que le resultaba familiar. Astrid pagó al conductor y se apeó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Se dirigió al interfono y pulsó el botón de llamada. Silencio. Volvió a intentarlo, y volvió a intentarlo. «Milligan, Hilda, por favor, abre», gritó en el intercomunicador. «Soy yo, Astrid». Pasaron varios minutos agonizantes antes de que la fría voz de Hilda apareciera por el altavoz. «Astrid, te aconsejo encarecidamente que abandones las instalaciones. De lo contrario, nos veremos obligados a llamar a la policía». Astrid sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Hilda, por favor», suplicó. «Déjame hablar con Milligan. Yo no hice aquello de lo que me acusas». «No tengo ningún deseo de continuar esta conversación», respondió Hilda. «Adiós, Astrid». La conexión se cortó, dejando a Astrid sumida en la más absoluta desesperación. Se hundió en el suelo junto a la verja, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿A dónde ir? Astrid pasó horas sentada junto a la verja, esperando que Milligan saliera o viniera del trabajo, pero nadie apareció. Cuando empezó a oscurecer, se dio cuenta de que no podía quedarse aquí toda la noche. Con el corazón encogido, Astrid se alejó de la casa que ayer había sido su hogar. Ahora necesitaba encontrar un lugar donde dormir y pensar en sus próximos pasos. Encontró una pequeña cafetería cerca y entró para calentarse y usar el wifi. Sentada a la mesa con una taza de té caliente, Astrid empezó a buscar hoteles baratos en la zona. Tras unas cuantas llamadas, consiguió encontrar un modesto motel a las afueras de la ciudad donde pudo alquilar una habitación durante una semana. Le costó una buena parte de sus ahorros, pero Astrid se dio cuenta de que necesitaba un lugar donde poder pensar y planear sus próximos pasos con tranquilidad. La habitación era pequeña y poco acogedora, pero Astrid ya estaba agradecida por tener un techo bajo el que cobijarse. Se dio una ducha caliente y se relajó por primera vez en 24 horas. Tumbada en la cama, Astrid trató de entender lo que había sucedido. ¿Cómo había podido cambiar su vida tan drásticamente en un solo día? Se puso la mano en el vientre, sintiendo un ligero estremecimiento al pensar en el bebé que crecía en su interior. «No te preocupes, cariño», susurró. «Mamá lo arreglará todo». A la mañana siguiente, Astrid se levantó con renovada determinación. Sabía que necesitaba ropa de abrigo. El aire otoñal era demasiado frío para su blusa ligera. Se dirigió al centro comercial más cercano, donde compró un abrigo, un par de botas cómodas y algunas prendas básicas de vestuario.
Astrid decidió entonces iniciar su pequeña investigación. Volvió a la casa de los Frost y observó desde lejos. Tuvo que pasar varias horas sentada en un pequeño café frente a la casa, fingiendo que trabajaba con su portátil. Finalmente, su paciencia se vio recompensada. Vio salir el coche de Hilda por la puerta. Sin dudarlo, Astrid cogió un taxi y pidió al conductor que siguiera el coche de su suegra. El trayecto terminó frente a un balneario de alta gama. Astrid vio cómo Hilda entraba con confianza, como si nada hubiera pasado. Esto convenció aún más a Astrid de que Hilda lo había preparado todo. ¿Cómo iba a disfrutar de sus tratamientos de spa en paz cuando su cuñada había sido acusada de robo? Por la noche, de vuelta en el motel, Astrid sintió un ataque de náuseas, consecuencia del estrés y del embarazo. Salió a tomar el aire y se apoyó en la pared del edificio, intentando sobrellevar las náuseas. ¿Estás bien?, oyó una voz femenina preocupada. Astrid levantó la vista y vio a una mujer joven de rostro amable. No estoy segura, respondió Astrid. Solo un poco apagada. La mujer se presentó como Emily y se ofreció a ayudar. Astrid, sintiendo la necesidad de desahogarse, le contó su historia. No sabía por qué había confiado en aquella desconocida, pero había algo en Emily que la hacía sentirse cómoda siendo sincera. Emily escuchó atentamente la historia de Astrid sin interrumpirla ni juzgarla. Cuando Astrid terminó, Emily se quedó pensativa. Tengo un amigo que trabaja en una empresa de informática. Quizá podría ayudarnos a acceder a las grabaciones de seguridad de la casa de los Frost. Podría demostrar tu inocencia. Astrid sintió un atisbo de esperanza. ¿De verdad crees que eso es posible? Emily asintió. Vamos a intentarlo. A veces hay que tener fe en la gente y en que la justicia prevalecerá. Intercambiaron los números de teléfono, y Emily prometió ponerse en contacto con su amiga y comunicarle cualquier novedad. De vuelta en su habitación, Astrid se sentía un poco mejor. Tenía un plan, tenía un aliado. No era mucho, pero era un comienzo. Astrid pasó los días siguientes tratando de encontrar cualquier información que pudiera ayudarla. Pasó horas sentada en la biblioteca local, consultando páginas web jurídicas, tratando de averiguar cuáles eran sus derechos y opciones. También trató de encontrar información sobre la familia Frost, con la esperanza de descubrir algo que pudiera arrojar algo de luz sobre los motivos de Hilda. Cada noche regresaba a su habitación de motel, cansada pero decidida. Seguía llamando a Milligan, dejándole mensajes, rogándole que hablara con ella. Pero nunca hubo respuesta. Al quinto día de salir de la comisaría, Astrid recibió un mensaje de Emily. Su amiga había aceptado ayudarla y quería reunirse con ella para discutir los detalles. Por primera vez en días, Astrid sintió que tenía una oportunidad real. No sabía lo que le depararía el mañana, pero ahora tenía un plan y gente dispuesta a ayudarla. Era el comienzo de su viaje para conseguir justicia y recuperar su vida. Aquella noche, tumbada en la cama, Astrid se puso la mano en el vientre a un plano y susurró: «Aguanta, cariño. Mamá hará todo lo que pueda para protegerte y devolvernos a nuestra familia. Te lo prometo». La mañana estaba nublada, como si reflejara el estado de ánimo de Astrid. Se reunió con Emily y su amigo Alex en un pequeño café cercano al motel. Alex, un joven delgado con ojos inteligentes detrás de unas gafas, escuchó atentamente la historia de Astrid. «No es fácil, pero creo que puedo acceder al sistema de CCTV de la casa Frost», dijo, golpeando pensativamente con los dedos sobre la mesa. «Sin embargo, tenemos que actuar con rapidez. Las grabaciones no suelen durar más de una semana». Astrid sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Qué tenemos que hacer?». Alex explicó su plan. Iba a aprovechar una vulnerabilidad de seguridad para acceder a distancia a las cámaras. Era arriesgado y estaba al borde de la ley, pero Astrid estaba dispuesta a todo.
Los 2 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Astrid no encontraba un lugar donde estar, comprobando constantemente su teléfono a la espera de noticias de Alex. Por fin, al tercer día, llegó el mensaje. «Tengo los registros, venid». Astrid y Emily viajaron inmediatamente al apartamento de Alex. En su pequeño piso, atestado de ordenadores, revisaron horas de grabaciones. «Aquí», dijo Alex de repente deteniendo el vídeo. En la pantalla aparecía Hilda entrando en el salón con una pequeña caja dorada en las manos. Miró a su alrededor y escondió la caja en el cajón de una cómoda antigua. «Eso fue el día antes de que me acusaran de robo», susurró Astrid, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Siguieron observando y vieron cómo Hilda sacaba la caja del mismo cajón al día siguiente, cuando Astrid salía de la habitación. Luego sube rápidamente las escaleras y regresa sin la caja. «Ahí está», exhala Emily, «la prueba de tu inocencia». Astrid sintió una mezcla de alivio y rabia. «Tengo que enseñarle esto a Milligan». Alex copió el vídeo en un pendrive y se lo entregó a Astrid. «Ten cuidado», advirtió. «Hilda puede ser peligrosa». Astrid asintió apretando el pendrive en la mano. «Gracias a los dos. Nunca lo olvidaré». Armándose de valor, Astrid se dirigió a la casa de los Frost. Esta vez estaba decidida a no marcharse hasta haber hablado con Milligan. Al acercarse a la puerta, vio que estaba abierta. Al parecer alguien acababa de entrar. Sin pensarlo, Astrid se deslizó dentro. Cruzó rápidamente el patio y entró en la casa por la puerta lateral que no estaba cerrada. Se oían voces procedentes del salón. Astrid se acercó con cautela y vio a Hilda y Milligan sentados en el sofá. «Milligan», gritó al entrar en la habitación. Ambos se levantaron de un salto. Milligan parecía sorprendido e Hilda furiosa. «¿Cómo te atreves a entrar en mi casa?», siseó Hilda. «Astrid, ¿qué haces aquí?», preguntó Milligan con voz temblorosa. Astrid respiró hondo. «He venido a decir la verdad y tengo pruebas». Sacó un pendrive y lo introdujo en el portátil que había sobre la mesa. El vídeo comenzó a reproducirse, mostrando la manipulación de la caja por parte de Hilda. El rostro de Milligan se fue poniendo cada vez más pálido a medida que lo veía, e Hilda parecía a punto de estallar de ira. «Es falso», gritó cuando terminó el vídeo. Pero Milligan ya se había vuelto hacia su madre, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. «Mamá, ¿qué has hecho?». Hilda se enderezó, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte, para proteger a nuestra familia». «¿Protegernos de qué?», preguntó Astrid, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «¿Del amor? ¿De la felicidad?». Hilda se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. «De ti. Nunca fuiste digna de formar parte de la familia Frost. Tú y tus cuadros, tus puntos de vista modernos. Estás destruyendo todo lo que hemos construido». Milligan se interpuso entre ellos. «Mamá, basta. No tienes derecho a decir eso». Pero Hilda estaba como en trance. «No lo entiendes, Milligan. Lo he sacrificado todo por esta familia. Mi carrera, mis sueños. No voy a dejar que un advenedizo lo arruine todo». Astrid sintió que el corazón se le apretaba de lástima y de rabia al mismo tiempo. «Hilda, nunca quise arruinar nada. Amaba a Milligan, amaba a esta familia. Solo quería ser yo misma». «¿Ser tú misma?». Hilda sonrió amargamente. «¿Y qué eres tú? Una artista que ni siquiera puede vender sus cuadros. ¿Una esposa que no puede tener un heredero?». Milligan se volvió bruscamente hacia su madre. «¿Qué has dicho?». «Astrid está embarazada. Esperamos un bebé». Hilda se quedó inmóvil un momento, pero luego su rostro se contorsionó aún más. «Eso no cambia nada. De todos modos, no nos sirve. Nunca será una verdadera Frost». «¿Y qué significa ser una verdadera escarcha, mamá?», preguntó Milligan en voz baja. «¿Mentir? ¿Manipular?».
¿Arruinar la vida de la gente por unas nociones anticuadas de estatus y reputación? Hilda retrocedió como si la hubieran golpeado. Usted no lo entiende. Siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Milligan sacudió la cabeza. Acusaste a mi mujer de un crimen que no cometió. Me hiciste dudar del hombre que amo. ¿Cómo puede ser eso lo mejor? Astrid sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Milligan, yo... Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de remordimiento. Astrid, lo siento. Debí haber confiado en ti. Debería haberte protegido. Hilda los miró, y su rostro reflejó toda una gama de emociones. Ira, miedo, desesperación. No lo entendéis. Hice todo esto por mi familia, por ti, Milligan. No, mamá, dijo Milligan con firmeza. Lo hiciste por ti, por tus miedos y complejos, y eso se acaba aquí y ahora. Cogió la mano de Astrid y se volvió hacia su madre. Nos vamos, mamá, y no sé si alguna vez podremos perdonarte esto. Hilda se puso pálida. Milligan, no, no puedes hacer eso, no puedes dejarme. Tú mismo me obligaste a tomar esa decisión, replicó Milligan. Adiós, mamá. Condujo a Astrid hacia la salida, pero ella se detuvo y se volvió hacia Hilda. Espero que algún día puedas darte cuenta de que la familia no es cuestión de estatus o reputación. Se trata de amor y aceptación. Y espero sinceramente que puedas darte cuenta antes de perder la oportunidad de formar parte de la vida de tu nieto o nieta. Con esas palabras salieron de la casa, dejando a Hilda de pie en medio del salón, destrozada y sola. Al salir por la puerta, Astrid y Milligan se detuvieron. Se hizo un gran silencio. Milligan se volvió hacia Astrid con los ojos llenos de remordimiento. Astrid, yo no sé qué decirte. He cometido un terrible error. Astrid dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de dolor y rabia. ¿Un error? Le temblaba la voz. ¿Llamas a eso un error, Milligan? Creíste que era capaz de robar. Dejaste que tu madre me echara de casa. Me dejaste sola, embarazada, sin dinero ni apoyo. Eso no es un error, es una traición. Milligan intentó acercarse a ella, pero Astrid retrocedió. Astrid, por favor, sé que lo que hice fue terrible. Debería haber confiado en ti, debería haberte protegido. Sí, deberías haberlo hecho, replicó Astrid bruscamente. Pero no lo hiciste. Elegiste a tu madre y sus mentiras en vez de a mí, en lugar de a nuestra familia. Milligan bajó la cabeza. Tienes razón. No merezco tu perdón. Pero, por favor, déjame al menos intentar arreglar las cosas. Astrid negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. ¿Arreglarlo? Milligan, ¿tienes idea de lo que he pasado estos días? El miedo, la soledad, la humillación. No sabía si mañana tendría un techo, qué le daría de comer a nuestro bebé. Y tú estabas en casa todo este tiempo, calentito y cómodo, creyéndome un ladrón. Milligan parecía totalmente derrotado. Sé que no hay excusa para mis acciones, pero te quiero, Astrid. Quiero a nuestro hijo. Por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Astrid respiró hondo, tratando de calmarse. El amor, Milligan, no son solo palabras, son acciones, es confianza, y tú has demostrado que no eres capaz de ninguna de las dos cosas. ¿Qué puedo hacer? Milligan preguntó desesperado. Dime, ¿qué puedo hacer para que al menos consideres perdonarme? Astrid lo miró largamente. No lo sé, Milligan. Ahora mismo, ni siquiera estoy segura de querer hacerlo. Necesito tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para averiguar si puedo volver a confiar en ti. Milligan asintió, con los hombros caídos. Lo comprendo, y esperaré el tiempo que haga falta. Pero al menos déjame cuidar de ti y del bebé. Económicamente, quiero decir. Es lo menos que puedo hacer. Astrid dudó un momento, pero luego asintió. De acuerdo,
Pero eso no significa que esté dispuesta a volver o a perdonarte. Es solo cuidar del bebé. Lo entiendo, dijo Milligan en voz baja. Gracias por al menos permitirme hacerlo. Permanecieron un rato en incómodo silencio hasta que Astrid dijo: Tengo que irme. Tengo una habitación en un motel. Volveré allí. Milligan asintió. ¿Puedo llevarte al menos? Astrid negó con la cabeza. No, prefiero coger un taxi. Necesito estar sola y pensar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Milligan la llamó. Astrid, Ia, lo siento mucho, y haré lo que sea para ganarme tu perdón, aunque me lleve años. Astrid se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero creerte, Milligan, de verdad que quiero, pero ahora mismo no puedo. Dame tiempo. Había pasado una semana desde la dramática revelación de la verdad en casa de los Frost. Milligan, sacudido por la traición de su madre y la comprensión de su propia culpa hacia Astrid, había sido incapaz de encontrarse a sí mismo. Intentó ponerse en contacto con Astrid, pero ella solo respondía con mensajes cortos, dejando claro que necesitaba tiempo y espacio. Una noche, Milligan decidió volver a casa de sus padres para hablar seriamente con Hilda. Encontró a su madre en el salón. Estaba sentada en un sillón, con la mirada perdida en el vacío. «Mamá», empezó él, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar». Hilda le miró cansada. «¿De qué hay que hablar, Milligan? Ya has tomado una decisión». Milligan respiró hondo. «Quiero entender por qué lo hiciste. ¿Cómo pudiste llevar a cabo semejante engaño?» Hilda sonrió amargamente. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? He dedicado toda mi vida a esta familia, a nuestro nombre, y esa chica ha amenazado todo lo que hemos construido. Ella es mi esposa, mi madre, la madre de mi hijo no nacido. ¿Cómo pudiste hacerle eso?» «Lo hice por ti», Hilda exclamó. «Te mereces algo mejor que un pobre artista sin contactos ni posición en la sociedad». Milligan negó con la cabeza. «No, mamá. Lo hiciste por ti, por tus ambiciones y tus miedos, y destruiste a nuestra familia». Por primera vez, Hilda parecía realmente sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Ya no puedo confiar en ti», dijo Milligan con firmeza. «Vendo mi parte del negocio familiar y me voy. Puedes quedarte en esta casa, pero no quiero saber nada más de ti». Hilda se puso pálida. «Milligan, no, no puedes hacer eso. Somos familia». «La familia no se miente, mamá. La familia no manipula ni traiciona. Tú mismo has destruido a nuestra familia con tus acciones». Con esas palabras, Milligan se dio la vuelta para marcharse. En la puerta se detuvo y, sin volverse, añadió: «Adiós, mamá. Espero que algún día te des cuenta de lo que has hecho». Salió de casa sintiéndose con el corazón oprimido y extrañamente aliviado al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, había tomado una decisión por sí mismo, sin tener en cuenta las expectativas de su madre o de la sociedad. Mientras tanto, Astrid intentaba superar las secuelas emocionales de todo lo ocurrido. Seguía viviendo en el motel, sin saber qué hacer a continuación. El estrés de las últimas semanas había hecho mella en su salud. Una mañana, Astrid se despertó con un dolor agudo en el estómago. Se horrorizó al descubrir que estaba sangrando y llamó inmediatamente a una ambulancia. En el hospital se confirmaron sus peores temores. Había perdido al bebé. Los médicos le explicaron que el aborto podía deberse a un fuerte estrés. Astrid estaba destrozada. Estaba en la habitación del hospital, sintiendo que se le escapaba la última esperanza de un futuro feliz. Milligan corrió al hospital en cuanto se enteró de lo ocurrido. Encontró a Astrid en la sala, pálida y llorando. «Astrid», llamó en voz baja. «Lo siento mucho». Ella le miró con la mirada perdida. «Es culpa tuya», susurró. «Tuya y de tu madre. Me lo has quitado todo, mi hogar, mi seguridad y ahora mi hijo». Milligan sintió que se le partía el corazón de dolor y culpa. «Por favor, Astrid, dame una oportunidad para hacer las cosas bien.
Haré lo que sea. Pero Astrid negó con la cabeza. No, Milligan. Ya es demasiado tarde. No puedo... Ya no quiero formar parte de esto. Quiero empezar una nueva vida. Sin ti. Astrid, por favor. Milligan se arrodilló junto a su cama. Te quiero. Dejé a mi madre, vendí mi parte del negocio. Estoy listo para empezar de nuevo, solo contigo. Astrid le miró durante un largo momento. Y yo ya no te amo, Milligan. Lo que he pasado me cambió. Cambió lo que siento por ti. No puedo perdonarte, y no quiero hacerlo. Sus palabras golpearon a Milligan como físicamente. Se dio cuenta de que realmente la había perdido para siempre. Lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Qué puedo hacer por ti? Astrid se volvió hacia la ventana. Puedes marcharte, y no vuelvas a intentar contactar conmigo. Milligan asintió, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Si eso es lo que quieres, pero que sepas que siempre te querré, Astrid. Se levantó y salió lentamente de la habitación, dándose cuenta de que estaba cerrando la puerta no solo de la habitación, sino de todo un capítulo de su vida. Una semana después, Astrid salió del hospital. Se puso en contacto con un abogado e inició los trámites de divorcio. Milligan no se resistió. Aceptó todas sus condiciones, incluido el reparto de bienes. Astrid recibió la mitad de sus ahorros comunes, cantidad suficiente para empezar una nueva vida. Decidió regresar a su ciudad natal, lejos de los recuerdos de la vida con los Frost. El día de su partida, Astrid esperaba el tren en la estación. Sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. Echó un último vistazo a la ciudad que nunca sería su hogar y susurró, «Adiós». El tren se puso en marcha, llevando a Astrid hacia un nuevo futuro. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: era más fuerte de lo que jamás había creído posible. Había sobrevivido a la traición, a la pérdida y al dolor, pero no se había roto. Ahora estaba lista para empezar de nuevo, en sus propios términos. Milligan se quedó en la ciudad, tratando de recoger los pedazos de su vida destrozada. Empezó a trabajar en una pequeña empresa financiera, renunciando a una prestigiosa carrera en el negocio familiar. Cada día se levantaba pensando en Astrid, lamentando sus errores y esperando que algún día el destino le diera la oportunidad de arreglar las cosas. Hilda, sola en una enorme casa vacía, empieza por fin a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Ha perdido al hijo que amaba más que a la vida, ha destruido a su familia y su propio futuro. En raros momentos de iluminación, se preguntó si su orgullo y ambición habían merecido el precio que tuvo que pagar. Emily, una amiga que había ayudado a Astrid en sus momentos de necesidad, recibió una carta suya unos meses después. Astrid escribió que había empezado una nueva vida, que había vuelto a pintar y que poco a poco se estaba curando de las heridas de su pasado. Agradeció a Emily su apoyo y prometió volver algún día para expresarle su gratitud en persona. Las vidas de todos los implicados en este drama cambiaron para siempre. Cada una aprendió su propia lección de lo sucedido. Astrid aprendió a valorar su independencia y su fuerza. Milligan comprendió el valor de la confianza y la importancia de sus propias decisiones. Hilda se dio cuenta de que el control y la manipulación no pueden sustituir al amor verdadero y a los lazos familiares. La historia de Astrid y la familia Frost fue una advertencia sobre lo fácil que es destruir lo que se ha construido durante años y lo difícil, y a veces imposible, que resulta reconstruir la confianza rota, pero también se convirtió en una historia sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la capacidad de levantarse de una caída y empezar de nuevo. En su nuevo hogar, Astrid se ponía a menudo delante de un lienzo en blanco, preparándose para empezar un nuevo cuadro. Miraba el lienzo blanco y lo veía como un reflejo de su nueva vida, una pizarra en blanco lista para aceptar cualquier color que decidiera ponerle.
y cada vez que empezaba una nueva obra, sentía que su alma se curaba, que el pasado se alejaba poco a poco, dando paso a nuevas esperanzas y sueños. Así terminó la historia de amor de Astrid y Milligan, una historia que podría haber sido feliz de no haber sido por la interferencia de la ambición, los prejuicios y los miedos. Pero para Astrid no fue un final, sino un nuevo comienzo, el comienzo de una vida en la que ella era la dueña de su propio destino.